Dios les bendiga nuevamente a una emisión de la Guía Juvenil, donde tratamos aquellos temas que en las células juveniles deben ser abordados. Estamos finalizando un nuevo trimestre de enseñanzas y ha sido muy enriquecedor el que todos estos temas son distintos. No había un eje temático como en otras ocasiones, pero llegó el momento de finalizar. Y vamos a finalizar con un tema que tiene que ver con nuestras acciones, con aquellas cosas que hacemos, aquellas cosas que dejamos de hacer. Leamos entonces la porción, es un poco extensa, pero es importante leerla toda para reconocer los detalles que hay en ella. La porción está en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, del versículo 34 en adelante, que dice de la siguiente manera. Entonces dirá el rey a los que estén a su derecha, vengan ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey les responderá, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí. Luego dirá a los que estén a su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y ustedes no me dieron nada de comer. Tuve sed y no me dieron nada de beber. Fui forastero y no me dieron alojamiento. Necesité ropa y no me vistieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron. Ellos también le contestarán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o como forastero, o necesitado de ropa, o enfermo, o en la cárcel, y no te ayudamos? Él les responderá, les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Como lo dije antes, es una porción un poco extensa de la Escritura, pero es una porción muy importante. En la guía se plantea el tema como los justos y los injustos, porque si notamos en los versículos que leímos, se hace esa comparación entre aquellas personas que hacen bien las cosas, que han agradado a Dios por su forma de vivir, y aquellas personas que no hicieron bien las cosas y que su manera de vivir mostró ese, ese distanciamiento con el Señor. Entonces, esta parábola que Jesús la mencionó era en el contexto de que en un momento Él iba a reinar, a regresar, a reinar. Y entonces Él iba a platicar con aquellas personas que estaban actuando de manera correcta o no. En esta ocasión, el estudio de la guía plantea únicamente 2 puntos y no 3 como en otras ocasiones, pero porque se quiere dar un énfasis más amplio del tema de los necesitados. Entonces, el punto número 1 es todo lo que hicieron. Eso se encuentra en el versículo número 40, esa expresión, porque dice, el rey les responderá, les aseguro que
todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. A los justos, Dios los describe como aquellas personas que hicieron, aquellas personas que actuaron de la manera adecuada. Precisamente una de las cosas de las que más carece nuestra sociedad es de ayudar a los necesitados. El mundo es muy egoísta, lastimosamente, y queremos como el beneficio personal, el beneficio de las personas que nos rodean y poco a veces reparamos en pensar en las personas que tienen mayor necesidad. Y si fuimos observadores mientras leíamos, se expresa un grupo no pequeño de las necesidades que pueden enfrentar las personas. En el versículo 35 se menciona el hambre, se menciona la sed, se menciona el estar solo como un extranjero, un forastero, el necesitar ropa para vestirse, el estar en la cárcel, el estar enfermo. Todas estas necesidades que se expresan son necesidades que vemos en el día a día, en nuestra sociedad, en nuestro pasaje, en nuestra colonia. Nosotros vemos esas necesidades, personas con hambre, con sed, personas que necesitan una oportunidad para salir adelante. Entonces, si nosotros comenzamos a pensar en dónde encontraremos la necesidad en el ser humano, veremos que estamos rodeados de personas necesitadas. Y eso debería producir algo en nosotros. Precisamente a este grupo de personas el Señor les ha llamado justos. Porque una persona justa es aquella que ha tenido un encuentro con el Señor. Y cuando nosotros tenemos un encuentro con el Señor, lo que sucede es que cambia nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver la vida, ya no es la misma. Entonces, una persona justa es una persona que ya piensa de forma diferente. Entonces, todo aquel que está pensando de forma diferente no puede, al ver la necesidad que le rodea, quedarse de brazos cruzados, sino que se debe ser solidario, se debe compartir, se debe ayudar a aquellas personas que están enfrentando algún tipo de necesidad. Y es ahí donde los jóvenes debemos ser muy abiertos en ayudar. Y aunque lo que nos rodee sea el beneficio personal, deberíamos reflexionar en nuestra fe, que la fe que el Señor busca es una fe que va acompañada de acciones, va acompañada de hechos. Y cuando el Hijo de Dios, la hija de Dios, siente ese llamado a actuar, ese llamado a que su fe sea activa y no sea únicamente en el pensamiento, es cuando se va a mover, a extender la mano. Porque estos justos dice que vieron el hambre, pero no solo vieron el hambre, sino que actuaron de tal manera que dieron alimento a la persona que tenía hambre. Estas personas no solo vieron la sed, sino que actuaron y dieron algo para saciar la sed. Estas personas no solo vieron la necesidad de vestimenta, perdón, sino que dieron vestido al que no tenía. Visitaron al que estaba en la cárcel, visitaron al que estaba enfermo. Entonces, todos estos elementos que acabo de mencionar es lo que identifica a los justos. Y es que son personas que están actuando todo lo que hicieron.
Y aunque hay un elemento de sorpresa bien interesante con este grupo, y es que este grupo de justos está actuando bien sin esperar nada a cambio. Está actuando bien sin saber que lo están haciendo para Dios, sino solo por su buen corazón, por su integridad, por su anhelo de hacer bien las cosas, por su misericordia, por su compasión. Porque dice la Biblia que ellos se van a extrañar, se van a sorprender y le van a decir a Dios, Dios, ¿y cuándo nosotros te vimos necesitados? Si tú eres un rey, tú lo tienes todo, tú eres el dueño de todo. Yo nunca te vi padeciendo hambre, nunca te vi teniendo sed. O sea, ellos están sorprendidos de que Dios diga, me lo hicieron a mí. Y entonces el Señor les dice, es que como lo hicieron a los pequeños, se lo hicieron a mis hermanos, entonces lo hicieron por mí. Dios es el primer interesado en las necesidades del ser humano. Y por eso es que cuando nosotros ayudamos a los demás, Dios siente que le estamos ayudando a Él, porque ahí está su esencia, su amor, su compasión, su deseo de ayudar. Entonces aquellos que están ayudando están siguiendo el ejemplo de Él y la esencia de lo que Dios significa. Entonces, qué bueno que los justos serán recompensados, como lo dice el primer versículo que leímos, que tienen una herencia, como lo dice el último versículo que leímos, que ellos heredarán la vida eterna. O sea que todo aquel que está haciendo lo bueno en justicia, en rectitud, en bondad, en misericordia, no se quedará sin ningún beneficio de parte del Señor. La recompensa del Señor estará ahí y los beneficios del Señor se harán presentes hoy y se harán presentes en el futuro. Entonces, ese es el primer punto. Aquellos que hicieron las cosas, que fueron movidos a misericordia, que su fe les llevó a actuar. Pero está el segundo punto y es el del otro grupo y son los que no hicieron nada. El versículo 45 nos ilustra esa expresión. Dice, Él le responderá, les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Entonces, al primer grupo, en el versículo 40, se les dice a ustedes todo lo que hicieron, y a este segundo grupo se le dice todo lo que no hicieron. Y eso es lo que abunda más hoy en la sociedad. Y es que ayudar a otros ya se piensa como la última acción que se debe dar. Se piensa como lo último, primero voy a saciar todas mis necesidades y si me sobra algo voy a ayudar. Pensando de esa manera, las necesidades personales se van haciendo más grandes, más grandes, más grandes y no terminamos de suplir las nuestras, mucho menos vamos a suplir las de otros. Entonces, eso es lo que pasó con este grupo de los que se llaman los injustos. Y es que ellos vieron al necesitado, vieron al hambriento, al sediento, al que necesitaba vestido, al que estaba enfermo, al que estaba en la cárcel, vieron la necesidad, pero no fueron movidos a misericordia, no fueron movidos a tener una fe activa, no accionaron, sino que se quedaron únicamente como observadores pasivos. Y eso sucede hoy en muchas causas. Hay causas que están ahí, como las causas de las vulneraciones de los niños, las causas de las vulneraciones hacia la mujer. Están ahí esas causas que tanto llaman la atención, pero muy poco queremos intervenir. En esas causas no nos queremos involucrar, en esas necesidades no queremos actuar y ahí es donde nuestra fe se está quedando completamente débil. Nuestra fe no está llevando los frutos que de ella se espera. En una ocasión, Jesús dijo, por sus frutos
los conocerán. Entonces, nuestros frutos son una gran evidencia del tipo de fe que nosotros tenemos. Y si no hay ayuda al necesitado, si no hay empatía, si no hay acompañamiento, o utilizando otra porción que está en el Nuevo Testamento, si no lloramos con el que llora, si no sufrimos con el que sufre, entonces nos estamos quedando cortos, porque nos estamos quedando solo en aquellos aspectos que son muy propios, muy egoístas, y que cuando yo estoy feliz y quiero que todo el mundo esté feliz. Cuando yo estoy triste, queremos que todos estén tristes. Cuando yo tengo necesidad, sí quiero que alguien me ayude, me cuide, me acompañe. Pero no debería ser así. El Evangelio, el reino de Dios, no se trata de ese tipo de acciones. El reino de Dios tiene que ver con incluso ayudar al enemigo, que es algo que el Nuevo Testamento nos enseña. Incluso el amar al enemigo. Entonces, todo eso que está en el capítulo 5 de este mismo Evangelio, del Evangelio de Mateo, son llamados de Dios para que no caigamos en el error de los injustos. Y es de cruzarnos de brazos y no hacer nada por ayudar a los demás. Así como hay recompensas grandes para los que hicieron, también hay señalamientos fuertes para los que no hicieron nada. Y el Señor lo menciona en el versículo 46, aquellos irán al castigo eterno. O sea que así como los que hicieron las cosas para ayudar a los demás van a obtener la vida eterna, los que no se movieron, los que no actuaron, dice aquí la Escritura, que irán al castigo eterno. Entonces, tiene que ver mucho nuestras acciones con el tipo de fe que tenemos y los frutos que estamos dando. Ahora, es bueno que pensemos en el mundo de la juventud y creo que jóvenes necesitados abundan, personas necesitadas abundan. Jóvenes solidarios, jóvenes que encarnen los valores del reino de Dios y que esa transformación que el Señor ha hecho en sus vidas los lleve a caminar muy diferente a los demás, es lo que se requiere. Posiblemente en la célula a la que tú asistes hay jóvenes, señoritas con necesidades y ahí están buenas oportunidades para ayudar. Probablemente en donde tú estudias, hasta puede ser tu enemigo, pero tiene necesidades y tú deberías ser movido a ayudarle. Los líderes, las lideresas, anfitriones, anfitrionas de las células juveniles también conocerán de casos donde hay familias necesitadas, niños necesitados, mujeres necesitadas. Entonces, como célula, podemos hacer algo para ir y ayudar, para dar alimento, para dar agua, para ayudar en todo lo que se está viviendo. Y no necesariamente debe ser esta lista bíblica que hoy leímos, sino que pueden ser otras necesidades, necesidades académicas, donde algún miembro de la célula probablemente le sea difícil el comprender algún elemento de cualquier materia. Entonces podemos ayudarle. Alguno probablemente esté triste, podemos acompañarle en su tristeza. Otro posiblemente esté deprimido, entonces hay que apoyarle. Entonces las necesidades siempre van a estar ahí, pero estos jóvenes transformados con una fe activa que encarnan el reino de Dios son los que mostrarán la justicia, la misericordia, la empatía, y entonces tendremos una nueva generación que será una nueva generación de personas que están extendiendo su mano a los demás. Esas son las semillas para la transformación.
Esas son las semillas para los cambios. Una nueva generación de cristianos y cristianas que marquen la diferencia. No que se unan a los movimientos egoístas que lo único que procuran es beneficiar a los que ya tienen mucho, sino unirnos a aquellos movimientos donde el más vulnerable, el más pobre, el más necesitado es el que va a ser ayudado. Entonces, seamos parte de esa nueva generación, seamos personas que compartimos con los demás, seamos personas que ayudamos a los demás, porque ese es el propósito de esta enseñanza, alinearnos al camino del Señor, de la justicia, de la solidaridad y distanciarnos de aquella generación que puede hablar mucho, que puede tener buenas intenciones, pero de hablar mucho o de buenas intenciones no se cambian las realidades. Las realidades se cambian cuando actuamos, cuando accionamos. Así lo dijo el Señor en el versículo 40. Todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Y a los otros les dijo, todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Tenemos ese gran desafío, queridos jóvenes, señoritas, tenemos ese gran desafío de marcar una generación distinta, que actúe diferente, que piense diferente, que camine como Jesús lo hizo y que terminemos dando los frutos para lo cual el Señor nos ha llamado. Así es que con esta enseñanza de solidaridad, de compartir, de ser empáticos, de ser justos, es con la que finalizamos este trimestre de la guía de jóvenes. Entonces, sigamos adelante marcando la diferencia entre esta sociedad tan convulsionada y de esa manera la esperanza, la luz vendrá a iluminar en la oscuridad, la sal que nosotros podamos traer a la sociedad tendrá sabor porque estamos haciendo aquellas cosas que marcan la diferencia. Así es que esperamos que sea útil para ti, líder, para ti, joven, o para todo el que sintonizó este video y que podamos reflexionar entonces en si somos justos que estamos actuando o si somos injustos que estamos de brazos cruzados sin llevar ayuda al necesitado. Que sea Dios el que nos motive a hacer lo verdadero, lo genuino y que nuestros frutos sean los que nos diferencien de los demás. Esperamos que Dios te bendiga grandemente y que así el Señor transforme la realidad de los más pequeños, de nuestros hermanos que están necesitados. Hasta la próxima oportunidad. Que el Señor te bendiga.